Era media mañana cuando llegó la citación. Con la oficina todavía impregnada de un leve olor a café quemado y tinta de impresora, la asistente de Diego Salazar, una joven de 20 y tantos con un peinado impecable y una agenda repleta de clases de yoga, se acercó a mi escritorio y me dijo: «¿Quiere verte?» Ya. Caminé por el suelo brillante de la sede en el corazón de Ciudad de México, pasando por paredes de vidrio que reflejaban 18 años de mi vida, diagramas de arquitectura, lanzamientos de productos y salas de servidores que zumbaban como seres vivos. Me convencí de que era algo rutinario, tal vez un nuevo proyecto, tal vez un reconocimiento. Debería haberlo sabido. Diego estaba sentado en su silla ergonómica, de esas con soporte lumbar que cuestan más que mi primer coche. Removía su vaso reutilizable de café como si fuera una copa de cristal. «Casilda», dijo, con esa sonrisa de ejecutivo que nunca llegaba a los ojos. «Estamos haciendo una reestructuración departamental. Tus habilidades serán más útiles en un puesto cara al cliente». Lo miré fijamente. «Cara al cliente recepción», dijo, recostándose como si me otorgara un título nobiliario. «Eres cálida, cercana, acogedora, como una vela aromática. A los clientes les encanta un rostro familiar». Se me secó la garganta. 18 años de arquitectura de sistemas, borrados con 3 palabras: cálida, cercana, acogedora. Deslizó una nueva credencial sobre el escritorio. El plástico aún estaba tibio, como si lo hubieran impreso para la ocasión. Mi nombre en letras grandes, subrayado con la palabra recepcionista. La tomé con los dedos rígidos y entonces vi la carpeta entreabierta junto a su laptop, un borrador del marco viento norte, mi marco reescrito línea por línea, con los diagramas redibujados, pero el nombre del autor cambiado, en tinta negra, Diego Salazar. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto no era solo un descenso, era un borrado. Cerré la mano sobre la credencial, resistiendo el impulso de abalanzarme sobre la carpeta. Él seguía hablando, soltando tonterías sobre sinergia y visibilidad, pero apenas lo escuchaba. Cada línea que escribí con sudor, cada noche de depuración, cada plano grabado en mi memoria ahora estaba en su escritorio. Robado, empaquetado, reclamado. Me puse de pie, con la espalda rígida y la mandíbula tensa. «Recepción», repetí. «Exactos», dijo, sonriendo como si me hubiera dado un regalo. Salí de su oficina con la credencial quemándome en la palma. Las paredes de vidrio empañadas mientras pasaba. La sala de juntas estaba llena de rostros familiares que apartaban la mirada con nerviosismo. Y el aire cargado de traición se pegaba a mi piel mientras me acercaba al escritorio de recepción, donde me esperaba mi nueva silla. La silla crujió cuando me senté. Un chirrido cansado que resonó más fuerte de lo debido bajo las luces fluorescentes. El teclado estaba pegajoso, la barra espaciadora llena de migajas, y pegada al monitor había una nota amarillenta con letra cursiva: «No dejes que el repartidor de paquetería coquetee a menos que traiga roscas». Miente. Casi me reí, pero el sonido se me atoró en la garganta. Uno por uno. Los colegas pasaron por delante. Javier Montes, de TI, desaceleró al verme, con una sonrisa que parecía más lástima que saludo. Murmuró: «¡Qué mala onda!» y se alejó como si estar cerca de mí fuera contagioso. Sofía Ramírez, a quien alguna vez defendí para que la ascendieran, pasó abrazando su laptop contra el pecho. Sus ojos oscilaban entre mí y la sala de juntas, donde las persianas estaban cerradas, y luego bajó la cabeza y siguió caminando. El silencio entre nosotras pesaba más que cualquier disculpa. A media mañana, alguien de recursos humanos dejó un alfajor junto al teléfono sin decir una palabra, sin nota, sin explicación, solo una galleta rancia como ofrenda fúnebre para una carrera ya enterrada. La miré hasta que se me revolvió el estómago. A través de la pared de vidrio al otro lado del vestíbulo, vi a mi antiguo equipo reunido alrededor de un proyector. El título en la diapositiva me hizo apretar la mandíbula: El Marco Salazar. Mi marco,
despojado de mi nombre, vestido con el traje de otro. Vi los diagramas, mis diagramas brillando en la pantalla mientras Diego gesticulaba como si hubiera escrito cada línea. Javier mantenía los ojos fijos en la mesa. Las manos de Sofía flotaban sobre su teclado, inseguras, como si sintiera el robo pero no supiera cómo enfrentarlo. Cada timbrazo del teléfono me hundía más en la humillación. Transfiere esta llamada. Firma ese paquete. Sonríe amablemente a desconocidos que no sabían que alguna vez diseñé la columna vertebral de esta empresa. De oradora principal a portera glorificada. La caída estaba completa. Pero conforme las horas pasaban, comencé a notar algo. Cada nota de mensajería, cada llamada desesperada, cada queja de un visitante, todo pasaba por mí primero. El escritorio era bajo, humillante, pero también un embudo. Todo fluía por aquí. Y eso significaba que podía ver lo que nadie arriba estaba observando. El teléfono comenzó a sonar antes de que me quitara el abrigo. A las 8:30, la luz del panel era un rojo sólido, parpadeando entre departamentos como una señal de alerta. La mayoría de las llamadas eran rutinarias confirmaciones de entregas, extensiones mal dirigidas, pero luego llegaron las que me apretaron el pecho. Otro archivo corrupto. Siseó un enlace con clientes. Es la segunda vez esta semana. No podemos seguir resubiendo. Lo transferí al nuevo coordinador del proyecto, con la mano firme, aunque mi pulso no lo estaba. 10 minutos después. Otra llamada a archivos adjuntos perdidos, correos de confirmación en blanco. Luego otra a horarios desfasados por horas, desbaratando toda una cola de pedidos. Cada voz sonaba más cortante, más desesperada, como la presión acumulada en una tubería sellada. A media mañana. El nombre inevitable apareció en la pantalla, Corporación Viento Norte. Reconocí el número al instante. Su gerente de proyecto, un hombre con el que había hablado cientos de veces en mejores años. Ladró al auricular antes de que pudiera terminar mi saludo. Este es el tercer desastre este mes. Nuestra auditoría es un desastre por culpa de ustedes. ¿Qué demonios está pasando ahí? Mantuve mi voz neutral. Un momento, señor. Lo conectaré con el coordinador. En realidad, lo envié al bucle infinito del buzón de voz del departamento de Diego. Un purgatorio digital donde los clientes furiosos se marchitaban, mientras escuchaba sus maldiciones apagadas a través del auricular. Algo afilado y claro encajó en mi mente. Diego no había robado un sistema terminado. Había robado un esqueleto. Las piezas superficiales que podía mostrar en una presentación, las redundancias, los protocolos de validación, el corazón del marco, eso faltaba. Nunca los entendió, y sin ellos, toda la estructura comenzaba a colapsar bajo su propio peso. Sentada en esa silla chirriante con sus migajas y grietas, vi lo que nadie arriba quería ver: el sistema premiado del emperador estaba desnudo. Y pronto. Viento Norte también lo notaría. Colgué el teléfono, el tono de marcado zumbando en mi oído, y alcancé el cuaderno que había escondido bajo el mostrador, con mi pluma ya flotando en el margen mientras el primer boceto tomaba forma. A la hora del almuerzo, los teléfonos se callaron, y el único sonido en el vestíbulo era el zumbido de la máquina expendedora. Esparcí los recibos de mensajería sobre el mostrador, fingiendo revisar firmas, pero mi pluma ya se movía. Líneas, flechas, recuadros, todo regresó a mí como memoria muscular. Dibujé el marco original en trazos rápidos, y mientras repasaba las piezas en mi mente, recordé el día en que Diego exigió simplificar. Estaba frente a mis diagramas, señalando módulos que llamó carga innecesaria. Le dije que eran salvaguardas, redundancias críticas, bucles de validación, el tipo de arquitectura que evitaba que los clientes se ahogaran en errores. Sonrió y dijo: quítalos. Ahorraremos 3 meses. Esa bonificación no espera. Ahora lo veía claro. Las grietas que fracturaban el sistema de Viento Norte eran los huecos que me obligó a tallar. Su atajo había destripado la estructura.
y él había vendido la versión hueca como innovación. La rabia ardía en mi pecho, pero con ella llegó la claridad. En el reverso de un recibo de entrega, comencé a dibujar algo nuevo, algo que no parchaba huecos, sino que reescribía los cimientos. Marcos modulares, validación del lado del cliente de extremo a extremo, registros criptográficos que podían sobrevivir al sabotaje. Cada idea encendía la siguiente. La tinta sangrando en papel barato como un plano para la venganza. Entre abrir la puerta a mensajeros y firmar bandejas de tortas. Trabajaba en fragmentos, escondiendo diagramas bajo facturas cada vez que alguien pasaba. Nadie miraba de cerca. Para ellos, yo era invisible ahora. Una recepcionista glorificada, llenando formularios. Y esa invisibilidad era poder. Me recosté en la silla chirriante, mirando las líneas garabateadas que solo yo podía leer. La rabia se había transformado en algo más afilado, más frío, un diseño que ningún gerente podía destazar por lucro. No solo estaba reconstruyendo lo que él robó, estaba creando algo intocable. El teléfono sonó de nuevo, sacándome de la página. Deslicé los bocetos en mi cajón. Respondí con un recepción plano y ya sabía que, al colgar, mi pluma estaría esperándome. Las noches se convirtieron en mi santuario, después de horas abriendo puertas a mensajeros y redirigiendo a clientes furiosos. Llegaba a casa, dejaba mi bolsa en el sillón y abría mi laptop bajo la tenue luz de mi lámpara de escritorio. La ciudad afuera pulsaba con neón y tráfico, pero mi mundo se reducía al rectángulo de la pantalla, a las pestañas interminables de jerga legal y leyes de patentes. Sabía que no podía arriesgarme a usar la red de la empresa. Para eso recurría a Esteban Vargas, el técnico de TI que vivía de energizantes y chistes malos. Lo encontré una tarde junto a la expendedora. Lo soborné con monedas de 10 pesos y le pedí un favor. Necesito acceso a Wi-Fi privado. Imposible de rastrear. Me miró como si le hubiera pedido hackear el Banco de México. Luego suspiró. Metió una bolsa de cacahuates en su sudadera y murmuró: «Está bien, pero nunca menciones mi nombre». 10 minutos después, me dio una memoria USB y un instructivo que me conectaba a través de una camioneta de mantenimiento estacionada al otro lado de la calle por las noches. Con esa conexión zumbando, me sumergí en el submundo de la propiedad intelectual. Aprendí la diferencia entre solicitudes provisionales y de utilidad. Los trucos baratos para formar una S.A. de CE en Querétaro. El arte de camuflar la innovación tras nombres olvidables. Garabateé notas en los márgenes de menús de comida para llevar y marqué foros legales oscuros que advertían sobre el abuso corporativo. Y luego lo construí soluciones de flujo sinérgico S.A. de CB, un nombre tan soso que sabía a avena sin azúcar. Elegí Arial para el logo sin negritas, sin florituras, solo letras grises diseñadas para desvanecerse en hojas de cálculo. Cada diagrama que había dibujado en el escritorio de recepción lo redibujé meticulosamente, eliminando cualquier rastro del lenguaje de la empresa original, metadatos borrados, procesos reformulados, salvaguardas disfrazadas como pasos comunes. Cuando hice clic en enviar solicitud de patente, mis manos temblaron. Un número apareció en la pantalla, un sello de tiempo que aseguraba mi diseño bajo mi nombre y nada más. Por primera vez en meses, sentí algo eléctrico recorriéndome, no humillación, no rabia, sino vida. Mi plano ya no era vulnerable, tenía armadura, pero una armadura sin campo de batalla no era nada, y sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Cuando marqué desde el teléfono desechable, el reloj de mi estufa parpadeaba a la 1:47 de la madrugada. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sillón, con una chamarra de traje barata sobre el pijama, tazas de café apiladas a mi alrededor como una fortaleza. Mi voz bajó una octava mientras ensayaba el alias consultora de soluciones de flujo sinérgico. Nada más. Raúl Mendoza contestó al segundo timbre. Su tono era seco, impaciente,
Del tipo que se desgasta en reuniones interminables. Explícamelo, dijo sin preámbulos. Me lancé a mi explicación, caminando por la sala con el teléfono pegado al oído, describiendo cómo mi marco podía prevalidar datos desde la fuente, cómo los registros criptográficos acabarían con la corrupción que asfixiaba su flujo de trabajo. Me interrumpió una vez, luego dos, pidiendo números. Prometí visuales para el fin de semana. Gruñó una aprobación y colgó antes de que pudiera despedirme. Eso me dejó con 48 horas y 0 margen de error. Construí la presentación en mi mesa de cocina, iluminada por el resplandor azul de mi laptop y el horizonte titilante de la ciudad al fondo. A las 3 de la mañana copié diagramas de flujo en diapositivas impecables. Superponiendo proyecciones de ahorro y comparaciones lado a lado, extraje registros de depuración de puntos de entrada públicos. Resalté cada fallo y luego superpuse mi solución en un lenguaje corporativo tan pulido que brillaba. Cuando llegó la videollamada, ajusté la cámara para cortar la credencial de recepcionista que aún colgaba en el perchero detrás de mí. Raúl estaba serio al principio, escaneando las diapositivas, pero luego sus ojos se entrecerraron, sus cejas se alzaron. Hemos tenido inversionistas quejándose por semanas, dijo lentamente. Esto podría arreglar todo. Se recostó, murmurando casi para sí mismo. Lo llevaré al consejo. Mi pulso se aceleró. Él no sabía que era yo, pero no necesitaba saberlo. El peso de la presión de los inversionistas estaba a punto de caer directamente sobre los hombros de Diego. 2 días después, el contrato estaba firmado, una licencia exclusiva de varios años entre Viento Norte y Soluciones de Flujo Sinérgico S.A. DCV. La patente estaba asegurada. El acuerdo era vinculante y el destino de Diego estaba sellado sin una sola palabra de mi parte. La explosión no vino con humo, ni fuego, llegó con un asunto de correo. A las 9:17 de la mañana, cada bandeja de entrada sonó con el mismo mensaje: a partir de ahora, todos los flujos de trabajo colaborativos con Corporación Viento Norte deben cumplir con los estándares de soluciones de flujo sinérgico. Fecha límite para cumplimiento total 30 días. Los primeros jadeos resonaron por el pasillo. Luego las sillas se arrastraron hacia atrás, en minutos. La oficina se disolvió en caos. Los desarrolladores gritaban entre cubículos, sus pantallas llenas de registros de errores y preguntas sin respuesta. Un becario dejó caer su laptop, con los ojos abiertos como si las palabras en su monitor lo hubieran condenado personalmente. Recursos Humanos corría entre salas de juntas, intentando coordinar una agenda ya repleta de sincronizaciones urgentes y reuniones críticas. Desde mi puesto en la recepción, abrí la puerta a un mensajero con una bandeja de tamales para una reunión que nadie comería. Mi café se había enfriado, pero lo bebí despacio, con calma, mientras el aire se espesaba de pánico. Las líneas telefónicas se encendieron con demandas superpuestas. Clientes llamaban pidiendo tranquilidad. Gerentes intermedios se gritaban entre sí, con voces quebradas por la frustración. Alguien lloró en la sala de copias, con sollozos apagados que se filtraban al pasillo. Tras las persianas cerradas, la oficina de Diego se convirtió en un búnker. Lo vi a través de las rendijas caminando con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente aunque nadie lo veía. Sus hombros se hundían con cada llamada. No necesitaba escuchar las palabras para saber qué decían los inversionistas. Querían respuestas, querían cumplimiento, querían que él cumpliera promesas que no podía mantener. Cada camino adelante apuntaba a mí, aunque nadie más lo sabía aún. El sistema que necesitaban, el marco que podía detener la hemorragia, era mío y solo mío. Dejé mi taza, observando cómo otra reunión frenética aparecía en el calendario compartido, solapándose con otras 2 ya programadas. El pánico se apilaba sobre el pánico. La confusión alimentaba la confusión. Me recosté en mi silla, el chirrido tragado por el ruido a mi alrededor, y dejé que el momento se asentara. La bomba había estallado.
y la cuenta regresiva ya había comenzado. Las alertas de correo se esparcieron como fuego, convocando al personal senior a una sesión legal de emergencia. Me quedé donde estaba, en mi puesto en la recepción, pero tenía mi propia ventana a la reunión, la transmisión de seguridad parpadeando en el monitor escondido detrás de mi consola telefónica. La sala de juntas del último piso se llenó rápidamente. Abogados en trajes oscuros, algunos ejecutivos con rostros tensos y, finalmente, Diego, con el cuello de la camisa arrugado, los ojos inquietos mientras tomaba el asiento en el centro. Intentó parecer compuesto, pero incluso la cámara captó el temblor en sus manos mientras ajustaba su corbata. El abogado principal comenzó sin rodeos. Hemos rastreado al agente registrado de soluciones de flujos sinérgicos A, DC, B. Una pausa lo suficientemente larga para afilar la atención. La dueña, solicitante y única titular de la patente, es una tal Casilda Robles. La sala se congeló. Por un segundo, nadie se movió. Luego, lentamente, todas las cabezas se giraron hacia Diego. Parpadeó, con los labios entreabiertos como para objetar, pero no salió ninguna palabra. La sangre se le drenó del rostro en tiempo real, la cámara capturando el colapso de un hombre que había construido su carrera sobre el crédito robado. Me senté en el escritorio de abajo, con el corazón latiendo no de miedo, sino de una calma profunda, arraigada. Imaginé el silencio en esa sala, el crujir de papeles mientras confirmaban lo que los registros ya dejaban claro: la mujer que habían descartado, escondido, degradado, era la misma que ahora tenía la llave para la supervivencia de la empresa. Diego se frotó las sienes, con la mandíbula apretada como si pudiera triturar la verdad en polvo. Pero todo había terminado. El sistema no era suyo. El trato no era suyo. El poder no era suyo. Desde la transmisión vi el cambio en la postura alrededor de la mesa, ejecutivos recostándose, abogados ajustando sus notas, la realización asentándose. El fraude estaba expuesto y el fantasma en la recepción acababa de salir a la luz. La cámara parpadeó una vez antes de que la transmisión se cortara, dejándome mirando mi propio reflejo en la pantalla oscurecida, firme y sin parpadear, mientras los pasos comenzaban a moverse hacia los elevadores arriba. La oficina estaba más silenciosa de lo que nunca la había oído. No era una quietud pacífica, era tensa, asfixiante, del tipo que envuelve cada palabra y la magnifica. Los teclados tecleaban sin ritmo. Las conversaciones morían cuando se acercaban pasos, y el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Entonces lo vi. Diego salió de su oficina, con los hombros caídos, la corbata torcida, el gris en sus sienes más pronunciado que hace una semana. Su cabello, alguna vez impecable, colgaba lacio, y su saco parecía haber sido usado para dormir. Caminaba lentamente, cada paso pesado, como un hombre dirigiéndose a su propia sentencia. Cada cabeza en la oficina se giró ligeramente, fingiendo no mirar, pero incapaz de apartar la vista. Las pantallas se congelaron a mitad de desplazamiento. Las plumas flotaban sobre el papel. Incluso Sofía, sentada cerca de la sala de juntas de vidrio, detuvo sus manos como si contuviera el aliento. Se detuvo frente a mi escritorio. Por un momento, no pudo mirarme a los ojos. Sus labios temblaron. Su garganta se movió antes de que finalmente susurrara. Casilda, me preguntaba si podríamos hablar de los términos de la licencia. Su voz se quebró en las últimas dos palabras. Dejé que el silencio colgara lo suficiente para que doliera. Luego levanté la mirada hacia la suya. Sus ojos estaban inyectados de sangre, bordeados de desesperación. Tendrás que enviar una solicitud formal a través del portal de soluciones de flujo sinérgico, dije con calma. Ese es el proceso. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto. Su mandíbula se tensó, pero asintió, como si el acto de aceptar le costara el poco orgullo que le quedaba. Detrás de él, la oficina fingía estar ocupada.
Aunque cada oído estaba inclinado hacia nosotros, tomé una revista del área de espera, la abrí en una página al azar y dejé que una leve sonrisa curvara mis labios. El hombre que alguna vez borró mi nombre ahora estaba suplicando por alquilar de vuelta lo que había robado. Diego tragó con dificultad. Murmuró algo que apenas parecía un agradecimiento y se dio la vuelta. Su retirada por el piso fue lenta, dolorosa, cada paso arrastrándolo más profundo en el silencio que él mismo había creado. Pasé otra página, ya pensando en lo que vendría después. Las semanas pasaron, pero el aire en la oficina nunca se aclaró. Las reuniones se apilaban unas sobre otras. Los ejecutivos se gritaban en los pasillos. Y el alguna vez celebrado proyecto Viento Norte se convirtió en una advertencia susurrada tras puertas cerradas. A través de todo, me senté en el escritorio de recepción, firme como una estatua, observando la tormenta girar a mi alrededor. Diego se estaba deshaciendo. Sus inversionistas lo abandonaron, y el rumor decía que pronto lo obligarían a salir. El hombre que alguna vez caminaba por estos pasillos con una sonrisa arrogante, ahora pasaba en silencio, con los ojos bajos, su reputación colapsando más rápido que el sistema que había robado. Nunca me ascendieron de vuelta, y no lo necesitaba. La credencial que alguna vez me marcó como recepcionista ya no importaba. Mi patente, mi SA, DCBB, mi trato con Viento Norte eran escudos que nadie en este edificio podía atravesar. Cada llamada frenética, cada reunión desesperada era prueba de ello. A veces, cuando el vestíbulo estaba tranquilo, pensaba en el taller de mi papá en Ecatepec. Me pasaba placas de circuitos viejas y me enseñaba a soldar las piezas rotas. No importa si es elegante, decía. Lo que importa es que funcione y que sea tuyo. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Sobrevivir nunca se trataba del título en tu credencial. Se trataba de la propiedad. Miré a mi alrededor. Al caos, los becarios corriendo con mensajes. Los ejecutivos pegados a los teléfonos. Las persianas siempre cerradas arriba, y sentí una satisfacción tranquila a sentarse sobre mí. No solo había sobrevivido a lo que Diego intentó hacer, había reescrito las reglas por completo. Él robó mi crédito, pero yo recuperé el poder, y ahora él vivía bajo la sombra de mi diseño, atado por el mismo sistema con el que intentó enterrarme. A veces, la victoria más dulce no es gritar tu triunfo, es sentarte en silencio mientras el mundo se dobla a la forma de lo que construiste.